Participa en un estudio del sueño y gana $5,000. No se requiere experiencia. Era solo un tipo común, batallando para llegar a fin de mes. Las cuentas se acumulaban, mi trabajo en la tienda de conveniencia apenas cubría la renta, y mi novia de 3 años me había dejado por alguien con un futuro más prometedor. Me sentía atrapado, asfixiado por el peso de mis propias limitaciones. Mientras buscaba trabajos en mi teléfono, me encontré con un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Era de una organización llamada Sleepy CEO. Se describían como un grupo de científicos que buscaban voluntarios para un estudio de sueño en colaboración con estudiantes de psicología para su proyecto final de universidad. Miré el anuncio con atención. $5,000 podrían resolver muchos de mis problemas, la renta, la deuda de la tarjeta de crédito, incluso podría tener algo para empezar de nuevo. Pero, con tantas historias de terror en línea sobre anuncios falsos, me tomé mi tiempo para pensarlo bien. Finalmente decidí que no tenía nada que perder. Estaba en la ruina, así que, sabiendo que no podía caer más bajo, la única dirección era hacia arriba. Hice clic en el enlace y llené la solicitud. Si solo era una estafa para robar mis datos, pues tendrían que luchar mucho para usarlos mejor que yo. Lo que no esperaba era recibir una llamada unos días después. Me contactó una mujer llamada Dra. Harris, con una voz profesional y tranquilizadora. Me explicó que el estudio estaba diseñado para monitorear patrones de sueño y mejorar la calidad del descanso. Sonaba lo suficientemente inofensivo. Además, el sueño también era uno de mis muchos problemas, así que si esto podía ayudar, era un beneficio adicional al pago prometido. Acepté participar. El estudio se llevaría a cabo en una instalación a 1 hora fuera de la ciudad. La doctora Harris organizó un coche para recogerme y llevarme hasta allá. Me indicaron que empacara una pequeña maleta con lo esencial, ropa, artículos de aseo y mi teléfono. Alejarme de todo parecía el comienzo de algo mejor, una desintoxicación de la vida que estaba llevando. Dios sabe que lo necesitaba. Cuando el coche llegó, me recibió un conductor amable que charló conmigo durante el viaje. Sentí que tenía que reaprender a hablar con otro ser humano, pero recuperé mis habilidades sociales a medida que avanzábamos. En poco tiempo, me sentí conectado de nuevo, algo que había estado extrañando por mucho tiempo. Mientras dejábamos la ciudad atrás, una mezcla de emoción y nerviosismo me invadía. El conductor me aseguró que la instalación era de vanguardia y que muchas personas ya habían participado en estudios allí. Llegamos a un edificio moderno y elegante, ubicado en una zona apartada rodeada de árboles. Parecía más un spa de lujo que un centro de investigación. Un oasis de paz, no el frío laboratorio experimental que había imaginado. Me recibió una recepcionista amable que me entregó un formulario de consentimiento. Mientras repasaba la jerga legal, mis ojos se detuvieron en frases como consentimiento informado, monitoreo y posibles efectos secundarios. A pesar de una ligera punzada de ansiedad, firmé el formulario y se lo devolví, pensando que esto era solo un tecnicismo legal para cubrirse las espaldas. Supuse que este era el riesgo que debía correr por un pago tan alto. Pronto apareció la doctora Harris, una mujer de unos 40 años con una actitud tranquila y un aire de autoridad. Me dio un breve recorrido por las instalaciones, mostrándome la zona de descanso, la cafetería, finalmente, mi habitación. Imaginaba un espacio frío y estéril, lleno de cables y monitores, con un científico vigilando cada uno de mis movimientos. Pero no, era un cuarto pequeño y acogedor con una cama individual, un escritorio y un gran espejo en una pared. Queremos que te sientas como en casa, dijo la doctora Harris con amabilidad. Si necesitas algo, solo presiona el botón en la puerta. Empezaremos el estudio esta noche. Hasta entonces, siéntete libre de relajarte.
pasé la tarde explorando las instalaciones y conociendo a los otros participantes. Estaban Lisa, una madre soltera que intentaba ahorrar para las cuotas escolares de su hija, Kevin, un estudiante universitario luchando por pagar la matrícula, y Mark, un trabajador de fábrica recién despedido. Todos teníamos nuestras razones para estar allí, y fue reconfortante saber que no estaba solo. Esa noche, me dieron un pijama cómodo y me conectaron a varios sensores. Esto comenzaba a parecerse más a lo que imaginaba. Me colocaron electrodos en las sienes, el pecho y los brazos. Se sentía un poco intrusivo, pero la doctora Harris me aseguró que todo era un procedimiento estándar y que no afectaría mi sueño, así que lo dejé pasar. Me deseó buenas noches y salió de la habitación. La primera noche pasó sin incidentes. Tuve algunos sueños, pero no recuerdo los detalles. Me desperté un poco desorientado, pero lo atribuí al nuevo entorno. Al día siguiente, me reuní con los otros participantes. La mayoría compartía experiencias similares a las mías, y todos llegamos a la conclusión de que estábamos ajustándonos a los nuevos estímulos. Sin embargo, Mark parecía tener problemas para adaptarse. Decía que las pruebas invadían sus sueños y que se sentía exhausto. Debía estar realmente fuera de su zona de confort. Un aspecto positivo era que, en comparación con mis comidas instantáneas habituales, aquí comía como un rey. Además, tenía mucha más libertad que en mi viejo apartamento. Después de un día de comodidad, estaba listo para la segunda noche. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Tuve un sueño vívido en el que me perdía en un bosque oscuro, perseguido por una entidad invisible. No importaba cuánto corriera o lo errático que fuera mi rumbo, siempre estaba detrás de mí. Finalmente, me atrapó y me derribó. Los sueños siempre parecen tan reales en el momento, y me invadió un miedo intenso. En la lucha, me giré y vi la cara decepcionada de mi ex. Antes de que pudiera procesar esto, me desperté sobresaltado y regresé a la cama en las instalaciones. Estaba empapado en sudor frío, el miedo todavía recorriéndome, pero poco a poco fui calmándome al darme cuenta de dónde estaba. No pude recordar todos los detalles al despertar, la experiencia se me escapó rápidamente de la mente. La doctora Harris me pidió que describiera el sueño lo mejor que pudiera, tomando notas con atención. Me indicó que le diera todos los detalles relacionados con el sueño, así que lo intenté. Parecía interesada en los detalles, aunque para mí no tenían mucho sentido. Los sueños son una parte natural del proceso, explicó. Pueden volverse más intensos cuando tu cerebro se adapta al equipo de monitoreo. Asentí, tratando de sacudirme la persistente sensación de temor. Después de nuestra reunión, me di cuenta de lo que había dicho. Habían mencionado el monitoreo, que no debería afectar los sueños. Según lo que sabía, el estudio solo debía analizar nuestros patrones de sueño. Pero no importaba cuánto intentara negar lo evidente, los sueños se volvieron cada vez más perturbadores en las noches siguientes. Cada noche, los sueños se volvían más oscuros y aterradores. Más vívidos. Más memorables. Una noche, soñé que estaba enterrado vivo, con el peso de la tierra presionándome, dificultándome respirar. Estaba tan oscuro que no podía ver nada. Luché y sentí que la tierra a mi alrededor se aflojaba. Finalmente, logré abrirme paso hacia afuera, solo para descubrir que en lugar de tierra, había papeles con encabezados rojos, facturas atrasadas. Me desperté sin aliento, sintiendo que la presión en mi pecho se aliviaba mientras me levantaba de golpe. Otra noche, me encontraba atrapado en un edificio en llamas, el calor y el humo me sofocaban. Al volverme, vi que era mi casa de la infancia. Aunque logré salir, los gritos desde adentro me dijeron que había dejado atrás lo que más valoraba. Me desperté jadeando,
con el corazón acelerado. Me limpié el sudor de la frente, y cuando me levanté para buscar una toalla, vi que la cama también estaba empapada. Durante el día, la sensación de agotamiento se hacía cada vez más fuerte. Los otros participantes también experimentaban problemas similares. Lisa tenía ojeras, Kevin parecía constantemente ansioso, y Mark estaba irritable y nervioso. Compartimos nuestras experiencias, encontrando algo de consuelo en nuestra situación compartida. Mark seguía hablando de conspiraciones, como solía hacer a diario. Sin embargo, con tantas coincidencias en nuestras experiencias, empezaba a tener más sentido. En medio de todo esto, mi mente estaba nublada. No importaba cuánto durmiera, no tenía energía para el día. Ya no podía disfrutar de las partes de la instalación que antes me relajaban. Cualquier pensamiento de hacer algo era reemplazado por la necesidad de permanecer inmóvil. Mientras me tambaleaba por un pasillo, escuché a la doctora Harris y a otro científico hablando en voz baja. Me concentré y me escondí para intentar escuchar. Mencionaron algo sobre la fase 2 y la manipulación neuronal. Mi curiosidad se despertó, y aunque mi mente luchaba por mantenerse enfocada debido a la persistente fatiga, decidí investigar más a fondo. Esa noche, después de que se apagaron las luces, salí sigilosamente de mi habitación y me dirigí al despacho de la doctora Harris. Estaba agotado de escuchar los pasos de los científicos y de evitar los ruidos que mi mente inventaba, un enemigo más añadido a mi ya abrumador cansancio. Sabía que el despacho de la doctora Harris estaba en la habitación detrás del área donde realizaba las entrevistas. Parecía que quería trabajar cerca de la fuente de información que extraía de nosotros. Dentro del despacho, me puse a rebuscar entre las pilas de papeles acumuladas en los escritorios. Encontré detalles sobre cada uno de los participantes, incluido yo mismo. Finalmente, di con una pila de archivos etiquetados como confidenciales, escondidos entre otros documentos. Los hojeé y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque no entendía toda la jerga científica, capté lo esencial: estaban llevando a cabo un experimento para manipular sueños y estudiar los efectos del miedo en el cerebro humano. El título y el logotipo en la parte superior no coincidían con el anuncio del lugar. En lugar de Sleepy CEO, había un símbolo críptico, y el nombre de la empresa estaba tachado. Me sentí enfermo al darme cuenta de que éramos, en esencia, conejillos de indias en un estudio destinado a superar los límites de la resistencia mental humana. Mi mente me gritaba: te lo dije. Sabía que no podía irme todavía. Mi teléfono seguía en la habitación, y todos los científicos y trabajadores estaban en movimiento. No quería intentar escapar sin una preparación adecuada. Mi mejor opción era irme durante el día. Regresé sigilosamente a mi habitación, donde un científico me esperaba para colocar los electrodos y cables. Simplemente me acosté y los dejé hacer. Después de un rato, me los quité y dormí la mejor noche que había tenido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, la doctora Harris me confrontó. Exigió una explicación sobre por qué no se recogieron datos de mi sueño. La colocación de los electrodos había sido exhaustiva, así que sabían que yo había manipulado los equipos. Lo más inquietante era su tranquilidad y la frialdad de su mirada. Me tomó por sorpresa, y como acababa de despertar, mi mente estaba nublada para encontrar una excusa. Así que, en lugar de eso, lancé directamente las acusaciones. Vi los papeles. Esto no es un estudio de sueño inocente. Nos están usando, afirmé. Su rostro se calmó, mostrando la confianza de alguien que ya sabía lo que hacía. Usted firmó el formulario de consentimiento. Aceptó participar en este estudio. Simplemente estamos observando los efectos. ¿Los efectos? Los efectos que ustedes están causando.
Esto es una tortura. Grité. Esto pareció entristecerla ligeramente, lo cual me sorprendió. Estamos cerca de un gran avance. Usted no tiene idea de lo que está en juego aquí, dijo la doctora Harris, suspirando. No me preocupaba su estudio, especialmente porque yo era el conejillo de Indias en un experimento para una causa que no entendía. Salí furioso, decidido a abandonar las instalaciones. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, estaba cerrada con llave. La doctora Harris hizo una señal a alguien, y esa persona salió corriendo a hacer algo. Cuando miré mi teléfono, vi que la señal se había agotado por completo. La amable recepcionista había desaparecido. Solo quedaban los sujetos y los científicos. El pánico me invadió al darme cuenta de que estábamos atrapados. Ser cautivo me dejó sin opciones. No había dónde huir ni dónde esconderme. Me resigné a permanecer en mi habitación, ahora bajo vigilancia constante. A los demás les dijeron que estaba siendo observado durante el día para probar una anomalía, y la mirada que me lanzaron me indicó que debía seguir con esa historia. Cuando llegó la hora de acostarse, los demás, que no sabían nada, se dirigieron a sus habitaciones. Mis brazos y piernas estaban atados, haciendo imposible quitarme los tentáculos de la máquina de pesadillas. Esa noche, los sueños cruzaron una línea. Me encontraba en mi habitación, pero no era mi habitación. Las paredes estaban cubiertas de huellas sucias, y el espejo mostraba un reflejo que, aunque era yo, se movía de manera autónoma. Lo peor de todo era que podía hablar. Su boca se curvaba en una mueca siniestra y susurraba mis miedos más oscuros. Mis inseguridades, mis errores del pasado, todos los arrepentimientos de mi vida, estaban expuestos sin reservas. Intenté despertar, pero no pude. La pesadilla continuaba, difuminando las líneas entre el sueño y el pensamiento subconsciente. Cuando desperté, luché contra mis ataduras. Un científico entró y las desató con calma, ignorando mis esfuerzos desesperados. Salí tambaleándome de mi habitación en busca de ayuda, pero los pasillos estaban vacíos. La instalación estaba desierta, salvo por el personal. Las habitaciones de los otros participantes estaban vacías, como si nunca hubieran estado allí. Me sentí completamente aislado, solo frente a las maquinaciones de estos monstruos. Desesperado por respuestas, fui a la oficina de la doctora Harris para confrontarla si estaba allí o para encontrar alguna información que pudiera ayudarme. Pero ella estaba allí, esperándome. Bienvenido, me saludó con calma. ¿Dónde está todo el mundo? Exigí desesperado. ¿Ellos? Han pasado a otra cosa. Eres el último, respondió de manera críptica. Esto parecía un error, así que me di la vuelta bruscamente para escapar, pero ella presionó un botón en su escritorio y la puerta se cerró de golpe en mi cara, haciéndome chocar contra ella. Mi nariz crujió, y me pregunté si estaba rota o al menos fracturada. Creo que eres especial, Ryan. Tu cerebro ha demostrado una receptividad notable a nuestra máquina. Tu vida es tan insignificante que encajas bien en nuestras escapadas de sueños y fantasías. Pensé en atacarla, al menos irme peleando. Pero presionó el botón nuevamente y de inmediato llegaron demasiadas personas que se habían reunido al otro lado. Me sujetaron rápidamente, y tras una aguda punzada, todo se volvió negro. Desperté atado a una silla en una sala estéril, con electrodos pegados a mi cabeza. La doctora Harris estaba cerca, monitoreando una pantalla llena de datos. Esto se acercaba más a lo que imaginé cuando llegué aquí. Había una ironía en el hecho de que al menos mis instintos habían sido correctos. Esta es la fase final, dijo. Vamos a explorar los recovecos más profundos de tu mente. Si lo que había soñado no era lo más profundo,
el terror me invadió, preocupado por lo que vendría a continuación. La máquina cobró vida y sentí un cosquilleo de electricidad recorrer mi cuerpo. Mi visión se llenó de imágenes rápidas y horribles, el funeral de mis padres, mi novia dejándome, el momento en que me di cuenta de que estaba atrapado aquí. Todo lo malo en mi vida pasó ante mis ojos. El dolor era insoportable, tanto física como mentalmente. Mi mente parecía fracturarse bajo la presión. Grité a los presentes para que pararan, pero mis palabras parecían no tener eco. La doctora Harris mantenía una expresión impasible. Estamos casi allí, Diane. Solo un poco más. El dolor era insoportable, tanto física como mentalmente. Me desmayé, pero sabía que lo que estaba pasando continuaba mientras yo estaba inconsciente. Aún podía sentirlo. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Cuando finalmente recuperé el conocimiento, me encontré de vuelta en mi habitación, con los electrodos retirados. Mi mente estaba hecha trizas, un caos de fragmentos de pesadillas y realidad entrelazados. Me tambaleé hacia el espejo, apenas reconociendo la figura demacrada y atormentada que me miraba. Un hombre me llevó a la doctora Harris, quien me recibió con una amabilidad calculada y me hizo una entrevista. Apenas murmuraba, respondiendo a sus preguntas con dificultad. Con un final decepcionante, me envió de vuelta con los demás. Allí estaban, Lisa, Kevin y Mark, empacados y listos para irse, con grandes sonrisas en sus rostros. Me da pena irme de este sitio, es tan agradable aquí, pero estoy feliz de volver con mis hijos, dijo Lisa, entusiasmada. Esto me devolvió a la realidad. Un torbellino de pensamientos y confusión se mezclaban en mi mente. Uno de los científicos me puso una mano en la espalda, haciéndome sobresaltar. Me miró con curiosidad por mi reacción y sostuvo mi maleta, que ya estaba lista con mis cosas. Oh. Yo solo. Usted llegó tarde, así que preparé todo para usted. Lo siento por asustarlo, tartamudeó. Esto contrastaba enormemente con la actitud amenazante y la coordinación casi militar que habían mostrado anteriormente. La doctora Harris se acercó. Su sueño fue el más perturbador de todos. Debería hacerse revisar. Puedo recomendarle una instalación especializada en eso, comentó. Prometió enviarme los detalles por correo electrónico y se fue de regreso a su despacho. Me dejé llevar por las despedidas con los demás participantes y la amable recepcionista me permitió salir. Salí, flotando en un aire de incertidumbre y miedo. Cuando llegué a casa, no estaba más cerca de entender lo que había pasado que cuando salí de esa oficina. Lo único que noté era que, al frotarme la nariz, sentía un dolor punzante. Me senté en mi apartamento. El piloto automático me llevó de nuevo frente a mi ordenador, buscando distracción en cualquier entretenimiento que pudiera encontrar para despejar mi mente, cuando sonó una notificación en mi correo electrónico. Era de la doctora Harris. Era una recomendación para otro estudio del sueño, dirigido por un médico diferente en una ubicación distinta. Ofrecía $10,000 por participar, una cifra que antes me habría entusiasmado. El correo mencionaba que trabajan con personas con problemas de sueño y que podían profundizar en mis pesadillas para entender mejor mi condición. La forma en que lo expresaron era inquietante. Lo que más me perturbó fue el encabezado. Aunque no mencionaba el nombre de la instalación, su logotipo era demasiado familiar, era el mismo que el de las notas que encontré en la oficina de la doctora Harris. O quizás solo lo había imaginado. Seguía cuestionando que era real y que no. Pero la coincidencia era demasiado para ignorarla. Eliminé el correo electrónico de inmediato y bloqueé toda correspondencia de la doctora Harris. Todavía estoy atormentado por las pesadillas. Incluso sin la máquina,
Sigo teniendo sueños vívidos de escenarios crípticos que reflejan mis luchas diarias. La sombra de esas pesadillas sigue acechando en los bordes de mi subconsciente. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Hola, policía, una mujer extraña me dio pesadillas sobre mis inseguridades. Sí, firmé un papel diciendo que podían hacerlo, ¿por qué pregunta? Suena absurdo. No puedo escapar de ello y nunca podré tomar represalias. Pero, al menos, al final del día, al menos me pagaron.